El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Simbad el marino. Capítulo 12. Apariciones. Franz encontró un término medio para que Alberto llegase al Coliseo sin pasar por delante de ninguna ruina antigua, y por consiguiente sin que las preparaciones graduales quitasen al Coliseo un solo ápice de sus gigantescas proporciones. Este término medio consistía en seguir la vía Sixtina, cortar el ángulo derecho delante de Santa María la Mayor y llegar por la vía urbana y San Pietro in Vincoli hasta la vía del Coliseo. Ofrecía otra ventaja este itinerario, la de no distraer en nada a Franz de la impresión producida en él por la historia que había contado Pastrini, en la cual se hallaba mezclado su misterioso anfitrión de Montecristo. Así, pues, había vuelto a aquellos 1000 interrogatorios interminables que se había hecho a sí mismo, y de los cuales ni uno siquiera le había dado una respuesta satisfactoria. Por otra parte, había otra cosa aún que le había recordado a su amigo Simbad el marino. Eran aquellas misteriosas relaciones entre los bandidos y los marineros. Lo que dijera Pastrini del refugio que encontraba Vampa en las barcas de los pescadores contrabandistas recordaba a Franz aquellos dos bandidos corsos que habían hallado cenando con la tripulación del pequeño yate, que había virado de rumbo y había abordado en Porto Vecchio con el único fin de desembarcarlos. El nombre con que se hacía llamar su anfitrión de Montecristo, pronunciado por su huésped de la Fonda de Londres, le probaba que representaba el mismo papel filantrópico en las costas de Piombino, de Civitavecchia, de Ostia y de Gaeta que en las de Córcega, Toscana, España y aun en las de Túnez y Palermo, lo cual era una prueba de que abrazaba un círculo bastante extenso de relaciones. Sin embargo, por muy fijas que estuviesen en la imaginación del joven todas aquellas reflexiones, por más preocupado que le tuviesen, desvaneciéronse repentinamente cuando vio elevarse ante sí el sombrío y gigantesco espectro del Coliseo, a través de cuyas puntas y aberturas la luna proyectaba aquellos pálidos y prolongados rayos que arrojan los ojos de los fantasmas. Detúvose el carruaje a algunos pasos de la Meta Sudans. El cochero fue a abrir la portezuela. Los dos jóvenes bajaron del carruaje y se encontraron enfrente de un cicerone que parecía haber salido de la tierra. Como también les había seguido el de la fonda, resultó que tenían dos. Es totalmente imposible evitar en Roma este lujo de guías. Además del cicerone general que se apodera de uno en el mismo instante en que se ponen los pies en el dintel de la puerta de la fonda y que no se abandona hasta el día en que se ponen los pies fuera de la ciudad, hay aún un cicerone especial en cada monumento. Júzguese si no se debe ir acompañado de un cicerone en el Coliseo, o sea, en el monumento por excelencia, que obligó a decir a Marcial: cese Menfis de ponderarnos los estrepitosos milagros de sus pirámides, que no se canten más las maravillas de Babilonia, todo debe ceder ante el inmenso trabajo del anfiteatro de los Césares, y todas las voces de la fama deben reunirse para ponderar este monumento. Franz y Alberto no trataron de sustraerse a la tiranía cicerónica, y además esto sería tanto más difícil cuanto que sólo los guías tienen derecho a recorrer el monumento con antorchas. No hicieron, pues, ninguna resistencia, y se entregaron a los guías para que los condujesen. Franz conocía este paseo por haberlo hecho 10 veces, pero como su compañero, más novicio, ponía el pie por primera vez en el monumento de Flavio Vespasiano, debo confesarlo en alabanza suya, a pesar de la ignara charlatanería de sus guías, estaba fuertemente impresionado. En efecto, no se puede formar una idea, cuando no se ha visto, de la majestad de semejante ruina, cuyas proporciones están aumentadas más y más por la misteriosa claridad de la luna meridional cuyos rayos asemejan a un crepúsculo de occidente. Así pues, apenas, pensativo y cabizbajo, Franz hubo andado 100 pasos bajo los pórticos interiores, que abandonando a Alberto y a sus guías, que no querían renunciar al imprescriptible derecho de hacerle ver detalladamente la fosa de los leones, la mansión de los gladiadores, el podium de los Césares, se dirigió hacia una escalera medio en ruinas, y haciéndoles continuar en simétrico camino, fue a sentarse a la sombra de una columna enfrente de una abertura que le permitía abrazar al gigante de granito en toda su majestuosa extensión. Estaba Franz allí hacía un cuarto de hora, perdido, como se ha dicho, en la sombra de una columna, ocupado en mirar a Alberto que en compañía de sus dos guías, con antorchas, acababa de salir de un vomitorium colocado al extremo del Coliseo, y los cuales, semejantes a dos sombras que siguen un fuego vago, descendían de grada en grada hasta los sitios reservados a los vestales, cuando le pareció percibir el ruido de una piedra en las profundidades del monumento, desgagajada de la escalera situada enfrente de la que él acababa de subir para colocarse en el lugar en que estaba sentado. Nada hay de extraño en una piedra que se desprende bajo el pie del tiempo y cae rodando a un abismo, pero a Franz le pareció que aquella piedra había cedido bajo el pie de un hombre, y que un ruido de pasos llegaba hasta él, aunque el que lo ocasionaba hiciese cuanto pudiese para apagarlo. Efectivamente, a los pocos momentos apareció un hombre, saliendo gradualmente de la sombra a medida que subía la escalera. Conforme iban bajando, se confundía en las tinieblas. Nada impedía suponer que fuese un viajero como él que se hubiese retirado,
prefiriendo una meditación solitaria a la insignificante charla de sus guías, y por lo tanto su aparición no tenía nada que pudiese sorprenderle. Pero en la indecisión con que subía los últimos escalones, en la manera con que, llegado que hubo a la plataforma, se detuvo y pareció escuchar, era probable que había venido con un fin particular y que esperaba a alguien. Por un movimiento instintivo y maquinal, escondióse Franz todo lo que pudo detrás de la columna. A 10 pasos del pavimento donde ambos se encontraban, la bóveda estaba algún tanto derribada, y una abertura redonda, semejante a la de un pozo, permitía percibir el cielo sembrado enteramente de estrellas. Alrededor de esta abertura, que casi más de 100 años hacía daba paso a los débiles y pálidos rayos de la luna, habían nacido una multitud de hierbas silvestres, cuyas ramas se destacaban erguidas sobre el azul mate del firmamento, mientras que las enredaderas y la hiedra pendían de aquel terrado superior y se balanceaban bajo la bóveda, parecidas a cuerdas flotantes. El personaje cuya misteriosa llegada había llamado la atención de Franz se hallaba situado en la penumbra, que aunque impedía examinar sus facciones, no era sin embargo lo suficiente oscura para impedir que se distinguiese su traje. Iba envuelto en una gran capa parda, cuyo embozo caído sobre el hombro izquierdo le ocultaba la parte inferior del rostro, mientras que su sombrero de anchas alas cubría la parte superior. Solamente el extremo de su vestimenta, que se hallaba iluminada por la luz oblicua que atravesaba la abertura, permitía distinguir un pantalón negro, cuyo botín cuadraba coquetamente una bota charolada. Este hombre pertenecía evidentemente, si no a la aristocracia, al menos a la alta sociedad. Hacía algunos minutos que estaba allí y ya comenzaba a impacientarse, cuando un ligero ruido se dejó oír en la parte superior. Al punto, una sombra interceptó la luz. Un hombre apareció en la abertura, arrojó una ojeada penetrante por las tinieblas y al fin distinguió al hombre de la capa. Después, cogiéndose a un puñado de aquellas enredaderas y de aquellas hiedras flotantes, se dejó deslizar, y cuando llegó a 3 o 4 pies del pavimento, dejóse caer ligeramente. Es de advertir que el nuevo personaje vestía un traje de Trastevere. «Disculpadme, excelencia», dijo en dialecto romano, «si os he hecho esperar. Sin embargo, no me he retardado más que algunos minutos, porque las 10 acaban de dar en San Juan de Letrán». «Más bien soy yo quien se ha adelantado», respondió el extranjero en el más puro toscano. «Así, pues, nada de cumplidos, y luego, aunque hubieseis tardado más, ya me habría figurado que sería por una causa ajena a vuestra voluntad. Y os lo hubierais figurado con razón, excelencia. Vengo del castillo de San Ángelo, y me ha costado gran trabajo el hablar a Beppo». «¿Quién es Beppo?» «Beppo es un empleado de la cárcel al que le tengo destinada una rentita para saber todo cuanto ocurre en el interior del castillo de su santidad». Veo que sois un hombre cauto, querido». «¿Qué queréis, excelencia? Nadie sabe lo que cualquier día pueda acontecer. Tal vez a mí mismo me echarán un día el guante, como ha sucedido con el pobre Pepino, y necesitaré entonces un ratón que me roa las puertas de la cárcel». «En fin, ¿qué habéis averiguado?» «El martes habrá 2 ejecuciones, a las 2, como es costumbre en Roma. Un condenado será Mazzolato. Este es un miserable que ha asesinado a un sacerdote que le educó, y que no merece ningún interés. El otro será decapitado, y este es el pobre Pepino». «Ya veis, querido, inspiráis tanto terror no solamente al gobierno pontifical, sino a los reinos vecinos, que quieren hacer un ejemplar castigo. Pero Pepino no forma parte de nuestra banda, es un pobre pastor que no ha cometido más crimen que el de proporcionarnos víveres. Pues eso basta y sobra para que se le considere como vuestro cómplice. Así pues, ya veis que le guardan algunas consideraciones. En vez de martirizarlo como harían con vos, si os llegaran a echar la mano, se contentan con guillotinarlo. Esto variará los planes del pueblo y habrá espectáculo para toda clase de gustos. Sin el que yo preparo y con el que no cuentan», prosiguió el Trastevere. «Amigo mío, permitidme deciros», prosiguió el hombre de la capa, «que me parecéis dispuesto a hacer alguna simpleza. Estoy dispuesto a todo para impedir la ejecución del pobre diablo que morirá por causa mía. Por la Madonna, me consideraría muy cobarde si no hiciese algo por ese valiente muchacho». «¿Y qué es lo que pensáis hacer? Veamos». «Apostaré unos 20 hombres alrededor del cadalso, y en el momento en que le conduzcan, a una señal mía, nos lanzaremos, daga en mano, sobre la escolta y le libertaremos». «Eso me parece muy peligroso, y decididamente creo que mi proyecto vale mucho más que el vuestro». «¿Y cuál es vuestro proyecto, excelencia?» «Daré 2000 piastras a una persona que yo sé, y que obtendrá que la ejecución de Pepino se dilate hasta dentro de un año. Luego daré otras 1000 piastras a otra persona que también conozco, y le haré evadir de la prisión». «¿Estáis seguro de obtener buen éxito?» «Diantre», dijo en francés el hombre de la capa. «¿Qué decís?», preguntó el Trastevere. «Digo, querido, que más he de hacer yo con mi oro que vos y toda vuestra gente con sus puñales, sus pistolas, sus carabinas y sus trabucos. Dejadme y veréis». «Perfectamente, pero, por si acaso, estaremos prestos». «Bueno, estad prestos si así lo deseáis, pero estad también seguros de que he de obtener la dilación indicada. No olvidéis que el martes es pasado mañana, y que por consiguiente nos queda más día que mañana. Y bien, ¿qué? Un día está compuesto de 24 horas, cada hora se compone de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos,
y en 86.400 segundos se pueden hacer muchas cosas. ¿Y cómo sabremos si habéis obtenido buen éxito? De un modo sencillísimo. He alquilado los 3 últimos balcones del Café Rospoli. Si he obtenido la prórroga, los 2 balcones de los lados estarán colgados de damasco amarillo, y el del centro de damasco blanco, con una cruz roja. Magnífico. ¿Y por quién haréis entregar el perdón? Enviadme uno de vuestros hombres disfrazado de penitente, y se lo daré. Gracias a su traje llegará hasta el pie del cadalso, y entregará la orden al jefe de la hermandad, que la pasará al verdugo. Mientras tanto, haced saber esta noticia a Pepino, para que no se vaya a morir de miedo o a volverse loco de desesperación, lo cual sería causa de que hubiésemos hecho un gasto inútil. Escuchad, excelencia, dijo el aldeano. Os profeso un gran afecto, bien lo sabéis, ¿no es así? Así lo creo, al menos. Pues bien, si salváis a Pepino, no será afecto lo que os profesaré, será obediencia. Mide lo que dices, amigo mío, porque acaso algún día lo recuerde y ese día será el que te necesite. Entonces, excelencia, me encontraréis en la hora de la necesidad, como yo os he encontrado en esta misma hora, y aun cuando os fueseis al fin del mundo, no tendréis más que escribirme, haz esto, y lo haré, a fe de... Callad, dijo el desconocido, oigo ruido. Son viajeros que visitan el Coliseo. Es peligroso que nos encuentren juntos. Estos demonios de guías podrían reconocernos, y por honrosa que sea vuestra amistad, amigo mío, si llegaran a enterarse de que estamos tan unidos como lo estamos, esta unión me haría perder un poco de mi crédito. Con que si conseguís la prórroga, el balcón del centro colgado de damasco blanco con una cruz roja, y si no, 3 colgaduras amarillas. ¿Y entonces? Entonces, querido amigo, manejad el puñal como gustéis, os lo permito, y yo estaré allí para veros maniobrar. Adiós, excelencia, cuento con vos, contad vos conmigo.